Señor les bendiga grandemente, hermanos, Iglesia de Cristo. Quiero este tiempo hablar con usted acerca de palabras de esperanza en medio de la muerte. Para eso le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de Job, capítulo 19, versos del 25 al 27, que dice: Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pues mire, hermano, quiero hablarle acerca de cómo debe de reaccionar el cristiano en medio de la muerte, cómo reacciona el cristiano en medio de tragedias como la enfermedad, porque cuando esto llega a la familia, cuando la muerte llega a la familia, cuando una enfermedad terminal llega a la familia, es bastante difícil de afrontar, es bastante difícil de asimilar, porque humanamente, hermano, hablar de la muerte es algo que cuesta trabajo abordar, ya sea porque nos recuerda dolor, porque nos recuerda sufrimiento o cualquier otra cosa que afecte nuestras emociones. Pero la Biblia también, cuando aborda la muerte, no la aborda desde puntos de vista de calamidad o de sufrimiento, aunque humanamente eso pasa. La Biblia entiende completamente el dolor, la Biblia entiende completamente cuando nosotros pasamos por ese tipo de circunstancias, pero también la Biblia nos quiere enseñar que la muerte aborda temas más allá que de llorar a una persona, más allá de que una persona esté sufriendo. Y una de las mejores maneras de entenderlo es desde el punto de vista que Job lo entendió. Entonces, para entender qué es la muerte desde su punto de vista semántico, la palabra muerte viene del hebreo mut, que significa un cadáver, significa consumir, significa difunto, significa fallecer, significa perecer. Entonces, Job está tocando la muerte no desde un punto de vista figurado, alegórico, desde un punto de vista poético, no. Job habla de la muerte y está tocando la muerte desde el punto de vista literal, desde el punto de vista que el ser humano experimenta la muerte, desde el punto de vista que un familiar puede experimentar la muerte. Entonces, eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, la Biblia no hace a un lado la experiencia humana, no, la Biblia no hace a un lado el dolor, no hace a un lado el sufrimiento, sino que aborda desde el punto de vista literal, y a partir de ese punto de vista la Biblia nos quiere dar una enseñanza espiritual, una enseñanza que viene de parte de Dios para nuestras vidas, para poder entender la muerte. Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que Dios entiende la muerte tanto como nosotros la experimentamos. Es que la muerte es abordada de tal manera que así como la experimentamos, de esa manera la Biblia aborda la muerte. Entonces, una de las preguntas para hacerlo reflexionar en este tiempo y que me gustaría que usted pensara en estos momentos es: ¿la muerte para el cristiano tiene una ventaja, tiene un beneficio o tiene algún efecto positivo para la vida de un cristiano? Reflexiónelo de esta manera. Entonces, ¿la muerte tiene ventaja o beneficio en la vida de un cristiano?
Para algunos cristianos quizás pensarán que no, porque la vida ha sido dura con ellos, ¿verdad? Porque han pasado la experiencia de la muerte, ya sea de un padre, de un hijo, de un cónyuge, de un hermano, de algún familiar cercano, de cualquier persona que consideren, que consideren valiosa dentro de su vida. Pero las escrituras nos quieren enseñar algo. La Biblia nos quiere enseñar, la Biblia nos quiere confrontar diciéndonos que la muerte tiene un efecto y tiene un propósito que viene de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, la muerte no solo se queda hasta el dolor, la muerte no solo se queda hasta llorar al ser amado, hasta llorar a aquella persona que ha partido de este mundo. Lo que Dios nos quiere enseñar es que la muerte puede tener un efecto positivo y puede tener un efecto para los propósitos globales de Dios. Entonces vamos a ir desglosando verso por verso lo que Job entendió acerca de la muerte. Entonces Job 19:25 lo divide en dos, dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Entonces, la primera característica, la primera palabra de esperanza que la Biblia nos enseña acerca de la muerte es que cuando la muerte llega, la esperanza debe de estar en Cristo. Es algo que Job entendió. Job perdió a sus hijos. Job perdió a sus siervos. Job perdió a gente cercana que trabajaba con él. Y quizás el golpe más duro que Job pasó es que perdió a sus hijos. Entonces, el perder un hijo, no cualquier persona lo ha experimentado, y quien lo ha experimentado sabe que es un dolor inmenso, que es un dolor muy grande. Entonces, Job, pasando por la pérdida de sus hijos y de todos, que no quedó ni uno, entendió algo, que la esperanza debe de estar puesta en su Redentor, que la esperanza debe de estar puesta en Cristo, porque Cristo es el que resucitó. Miren, muchos han tratado de desacreditar la historicidad de la resurrección de Cristo, pero la realidad es que hay más evidencia a favor de la resurrección de Cristo que en contra. Historiadores como Flavio Josefo documentaron la resurrección de Cristo. Hay documentos históricos romanos donde hay más de 532 testimonios distintos que no se pueden ser considerados como histeria colectiva porque sucedieron en puntos geográficos distintos, en tiempo distinto. Entonces no puede ser considerada histeria colectiva, porque más aparte son 532 testimonios, a veces de gente que ni siquiera se conocía y que geográficamente estaba separada, pero todos ellos afirmaron que vieron al Señor resucitado. Historiadores también como Tácitos hablaron de la resurrección de Cristo. Entonces hay más evidencia acerca de que Cristo resucitó, y podemos desacreditar a aquellos que dicen que el Señor no se levantó. Entonces, si Job entendió, si Job puso en su mente, puso en su corazón el ancla y la esperanza de que en un momento el Redentor se iba a levantar, Job entendió que si el Redentor se levanta, nosotros nos íbamos a levantar juntamente con él. Y es algo tan impresionante porque Hebreos 11 nos dice que los santos del Antiguo Testamento murieron esperando aquella promesa en la cual ya creían pero no la entendían del todo. Ya había una promesa de que iba a llegar un Redentor, de que iba a llegar la redención para nuestra vida, pero los santos del Antiguo Testamento no la habían quizás entendido del todo porque no estaba plenamente revelada. Pero Job, en medio de su desgracia, en medio
de la pérdida de sus hijos, en medio de la muerte de sus hijos y de sus trabajadores, entendió que la primera palabra de esperanza que debe de estar en el corazón de los cristianos en medio del dolor es Cristo. Hermano, si usted sigue poniendo en primer lugar su dolor, sigue poniendo en primer lugar su sufrimiento, no está viendo más allá del suceso, está cegado, no está viendo más allá de lo que Dios nos quiere mostrar cuando pasamos situaciones así. Entonces, Job entendió algo, que Cristo vive por siempre, que Cristo murió y que aún del polvo el Señor lo levantó. Si usted tiene esa esperanza en su corazón, es que usted sabe que si morimos, el Señor al final nos va a levantar juntamente con Él. Entonces, la primera palabra de esperanza es: tengamos nuestros ojos en Cristo, porque Cristo es la vida, en Cristo está la vida eterna. Entonces, si usted no tiene esa esperanza, sus ojos van a estar en el dolor, sus ojos van a seguir en el sufrimiento, sus ojos van a seguir llorando la pérdida de esa persona, llorando la pérdida de ese familiar, y no va a poder avanzar. Entonces, sigamos al verso 26, que dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Vamos por partes. Dice: y después de deshecha esta mi piel. Job entendió algo también, y lo hablaba de una forma como poética, de una forma sapiencial. Entendió que la enfermedad es temporal, porque él hablaba después de que esto pase, después de que mi piel sea desechada. Entonces él entendió algo: el dolor, la enfermedad, la angustia, la muerte es algo temporal. Segunda palabra de esperanza: el dolor no dura para siempre, el sufrimiento no dura para siempre, y es algo que Dios nos quiere dar a entender. Romanos 8:28 nos enseña que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Si esto es así, es que aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte y se pierda un familiar, se pierda un hijo, se pierda un padre, un cónyuge, un amigo, o nos caiga una enfermedad terrible, nos caiga una enfermedad maligna, es que todo esto es temporal. Por eso también el apóstol Pedro dijo que somos como peregrinos, que somos como extranjeros, que estamos de paso en esta tierra, y al estar como peregrinos en esta tierra, vamos a pasar el dolor que sucede aquí, vamos a pasar la desdicha que pasa aquí, el sufrimiento que sucede aquí, vamos a pasar el sufrimiento que este mundo tiene, porque este mundo está sometido a sufrimiento, este mundo está sometido al pecado, y si nosotros pasamos por este mundo, es inevitable. O sea, no le vamos a asegurar que no va a pasar dolor. Pero la palabra de esperanza que la Biblia nos quiere dar, y la palabra de esperanza que Job entendió en medio de esto, es que es temporal. El problema a veces es como cristianos o como personas, es que alargamos mucho el dolor, alargamos demasiado nuestro sufrimiento, y no hemos entregado nuestras cargas de dolor, no hemos sabido entregar lo que nos acecha, lo que nos acongoja en esta vida. Y créanme que hay muchas personas que se dicen ser cristianas, que van a la iglesia, que adoran al Señor, pero les tocan un tema de la pérdida de un familiar, de la pérdida de cualquier persona, y todavía se quiebran.
todavía les causa mucho dolor. Y pueden ser pérdidas que fueron hace más de 10, 15 años. Hay pérdidas que son hasta de 20 años y personas que todavía les causa dolor, que todavía extrañan, porque alargaron mucho su dolor, alargaron mucho su sufrimiento y por ende no han aprendido a entregar esas cargas. Entiéndase algo, hermanos. Cuando Dios sometió al pueblo de Israel al desierto, el camino era de 3 días. Pero ellos lo hicieron de 40 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a alargar el dolor? ¿Cuánto tiempo usted va a sufrir la pérdida de una persona? Porque, mire, incluso la Biblia daba un luto de 30 días. Y a partir del día 31, la persona se debía de levantar, debía de lavarse y continuar la vida. Debe de entender algo. Y aún en medio de lo que está pasando en este mundo, es que todo esto va a pasar y la vida va a continuar. No nos podemos quedar estancados en el sufrimiento, no nos podemos quedar estancados en el dolor que causó una pandemia, en todas las pérdidas, porque debe de entender algo. Dios quiere que continuemos con nuestra vida, porque Dios no nos quiere estancados en un círculo de dolor, en un círculo de sufrimiento, en un círculo donde apenas si nos llegue el pensamiento de esa persona, nos pongamos a llorar, nos pongamos a sufrir. Y aún más hay personas que se atormentan pensando que pudieron haber hecho algo por esa persona y quizás esté viva, que pudieron haber hecho algo o pudieron llamar a alguien y quizás esté vivo, pero no es así. Nosotros no tenemos control sobre nuestra vida. Nosotros no tenemos control de la muerte. Eso es potestad de Dios. Dice el libro de Eclesiastés que el Señor tiene contados nuestros días y que Él conoce tanto el momento de nacer como el momento de morir. Entonces Job lo entendió. Esto es temporal y esto está en la soberanía y en la divina providencia del Señor. Entonces, hermanos, las enfermedades son temporales. La muerte va a llegar, pero la muerte va a terminar, porque la promesa es: quien muere en Cristo será resucitado y tendrá vida eterna. Es temporal también. Entonces, hermanos, el justo puede sufrir tanto como sufre el impío. Incluso el justo puede sufrir más de lo que puede sufrir el impío. Pero debemos de entender algo y debemos de poner en nuestro corazón la esperanza de que Dios puso el sufrimiento, puso el dolor, pero es temporal, no es para siempre. Entonces, hermanos, entiendan algo. El dolor que usted siente es temporal. El dolor que usted puede estar pasando en este tiempo es temporal. Pero no lo alargue demasiado, porque el Señor no busca de usted una vida estancada. El Señor le quiere enseñar algo con el dolor. El Señor le quiere enseñar algo con la angustia. Porque a través de muchas tribulaciones, hermanos, nuestros corazones son fortalecidos, nuestros corazones son madurados, nuestros corazones son perfeccionados. Es necesario el fuego en esta vida para ser más como el Señor. Entonces, no se estanque. Ahora dice en la segunda parte del verso 26, dice que en mi carne he de ver a Dios. Hay muchas maneras de ver al Señor. La Biblia enseña muchas teofanías o formas en las que Dios se puede manifestar de una u otra manera.
Pero una de las maneras en las que Dios se puede manifestar de forma personal a alguien es por medio de la enfermedad. Usted puede ver la enfermedad y ver la muerte, pero esa es la vista inmediata que usted tiene. Pero la pregunta es, ¿usted puede tener una visión más amplia a través de la enfermedad o a través de la muerte? Porque Job sí la tuvo. Job dijo, aún en medio de la enfermedad puedo ver a Dios. Puedo ver a un Dios que tiene control de lo que está sucediendo. Yo no lo entiendo. Y es una de las enseñanzas principales que nos enseña el libro. Job nunca entendió del todo lo que le estaba sucediendo. Lo único que hizo Job fue poner su confianza en Dios y esperar en él. Entonces, incluso una de las frases más impresionantes que tuvo Job fue: aun si el Señor me matase, en él esperaré. La pregunta es, ¿usted puede ver a un Dios bueno y misericordioso a través de la muerte? Porque es lo que la Biblia le quiere enseñar. Es lo que las Escrituras le quieren enseñar. Entonces, hermanos, no ponga sus ojos en la situación inmediata. Ponga sus ojos más allá. Pídale al Señor que abra sus ojos para que pueda ver el propósito que Dios tiene. Quizás no lo veremos tan claro, quizás no lo veremos de una manera como el agua cristalina, que podemos ver lo que hay, pero sí podemos ver a Dios de una manera en que podamos descansar nuestra confianza en Él, en que podamos poner nuestras cargas del dolor diciéndole al Señor: pongo mi dolor, pongo mi sufrimiento en ti, porque el Señor sabe lo que hace, porque la providencia de Dios es buena. Y lo dice Romanos capítulo 12, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque utilice el dolor, seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Y esa es una de las maneras de ver a Dios en medio de todo esto. Esa es una de las maneras de poder encontrar a Dios. Ver una voluntad buena a través de la muerte. Ver una voluntad perfecta a través del sufrimiento, a través de la pérdida. Porque tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que si Dios permite algo, es para nuestro propio bien. Si estamos en Cristo, Dios no lo hace para castigarnos. Dios no lo hace para ver nuestro dolor, para ver nuestro sufrimiento. Dios lo hace porque tiene un plan perfecto. Vamos al verso 27, dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, como cuarto punto, dice Job que él verá a Dios por sí mismo. Sabe, muchas personas dicen ver a Dios. Muchos testimonios circulan que dicen que vieron a Dios. Y a veces muchos de nosotros hemos tenido el pensamiento, el anhelo o el deseo de ver a Dios. El problema es que a veces no sabemos en qué circunstancias vamos a ver a Dios. Y a veces Dios se le va a presentar por medio de la enfermedad. Y es ahí donde usted tiene que entender algo. Dios se le va a presentar, pero debemos de tener mucho cuidado de no confundirlo, o que Dios se nos presente y nunca nos dimos cuenta de que Dios pasó. Mire, el sufrimiento no es pretexto para alejarse de Dios.
La muerte no es un pretexto para decir que Dios no existe o si Dios es bueno, ¿por qué permitió que se muriera? Usted no es Dios ni yo soy Dios para saber qué es lo mejor para una persona. Nosotros no sabemos cuál es el propósito perfecto, bueno, en una persona. Y a veces la muerte es la mejor solución que Dios tiene. A veces el sufrimiento es el mejor medio que Dios tiene. Y por ese medio Dios se va a presentar para su vida. No para que usted le reclame, no para que usted le reproche a Dios su dolor, le reproche a Dios su sufrimiento, sino que Dios se va a presentar a usted para que lo vea por usted mismo y eche sus cargas en él. Si usted entiende eso, cuando Dios se le presente, lo va a ver, lo va a mirar. No lo va a ver no solo por los testimonios que la gente cuenta, no solo por las experiencias que los demás dicen tener con el Señor. No es así. El Señor se le va a presentar en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, diciéndole que eche en él sus cargas, su ansiedad. Porque para eso también el Señor vino a morir en la cruz. Para que todo su dolor, para que todo su sufrimiento que años lleva cargando, lo pueda dárselo al Señor. Ahora dice, mis ojos lo verán y no otros. Sigue haciendo mucho énfasis en ver a Dios a través de la muerte, en ver a Dios a través del sufrimiento. Hay perspectivas o visiones de la vida que tiene una persona y que otro no lo puede tener. Hay perspectivas en medio de la muerte que una persona tiene y que otra no. Cuando nosotros sufrimos, tenemos una perspectiva muy distinta que otro que no sufre no puede tener. Lo que Dios nos quiere enseñar en esto es que Dios se va a presentar a su vida de una manera tan única que solamente usted va a poder experimentar. Solamente usted. Es una experiencia tan íntima, tan personal con Dios, que solo usted puede ver, que solo usted puede sentir. Entonces, no diga que Dios no se le presenta. Se le presentó de una manera tan única que va a depender de usted si lo puede ver o si lo confunde. Porque recuérdese, cuando el Señor resucitó de entre los muertos, los discípulos lo confundieron. Magdalena lo confundió. Los de Emaús lo confundieron. La pregunta es, ¿usted sí lo podrá ver o también lo va a confundir? Y dice, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. La última palabra de esperanza para ir concluyendo. Mire, podemos estar muriendo, podemos estar sufriendo. La enfermedad nos ha tocado hasta los huesos y el dolor puede ser tan fuerte que no hay nada que nos pueda consolar, que no hay nada que pueda hacer que nos sintamos mejor. Pero aún así, tenga sus ojos en Cristo, tenga sus ojos en el Señor, porque en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad y en medio de la muerte, Dios lo utiliza para que nosotros seamos perfeccionados. Entonces, hermanos, entendamos algo. La muerte y la enfermedad son consecuencias del pecado de la humanidad. Entonces, hermano, también la enfermedad es parte de nuestra responsabilidad humana como seres que pecan contra Dios. Pero Dios no usa la muerte para condenarnos, para castigarnos o para enjuiciarnos. Dios es el único que puede utilizar nuestro dolor y convertirlo en un bien mayor y convertirlo en gozo, porque Él es el único que puede cambiar el dolor en gozo. Entonces, en estos tiempos tan difíciles,
en estos tiempos donde la muerte se está presentando, Dios es el único que puede cambiar la muerte por vida y el dolor por gozo. Así es que lo invito a que medite estas palabras en su corazón, que le ore al Señor y que entreguemos todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento y aún la muerte de algún ser querido a Él. Que el Señor le bendiga grandemente.